fue con estudiantes de artes plásticas, ¿cierto? Entonces estaba destinada como a ese auditorio. Para hoy, la verdad, no he modificado nada. Creo que pues, sigue siendo válida tal y como estaba, a pesar de que ustedes pues, son un auditorio digamos, de científicos o de aprendices de científicos o gente de ciencia, ¿cierto? Que muchas cosas de las que yo voy a decir acá pues ya están más familiarizados, saben de qué se trata cuando uno dice método científico, ¿cierto? Entre artistas, pues eso les queda como en un cuento extraño, como raro, como intangible, ¿cierto? En cambio, digamos, en esta sala podemos entendernos en ese sentido de pronto muy fácil. Pero bueno, la idea entonces es esa. Hablar un poco como de la relación que existe entre la ciencia y la cultura, pero el problema es que cultura es una palabra de esas pues, tan amplias, tan polisémicas, que es muy difícil como cogerlas, es muy difícil de darles un significado entero, satisfactorio, completo. Es como esas palabras como felicidad, ¿cierto? Amor, qué sé yo, ¿cierto? Son palabras que se han ido además confundiendo pues por el uso y el abuso que cotidianamente y en los medios de comunicación se hace de este concepto o de esta palabra, ¿cierto? Permanentemente está hablando de, no sé, por ejemplo, identidad cultural, se habla de cultura nacional, se dice tal cosa es cultura, ¿cierto? Entonces algunas veces como que es todo y nada. Cuando uno dice la palabra cultura, muchas veces lo primero que se le viene a la cabeza puede ser ¿qué? Un museo, ¿cierto? De pronto, cultura, un museo, gente culta, o puede que se le venga a la cabeza, no sé, el Festival Vallenato, el Folclor Vallenato, o el Festival de Música del Pacífico que se hace en Cali, o qué sé yo, o un concierto de la Banda Sinfónica de Pereira, de las que hacen los viernes en el centro, ¿cierto? O una exposición de pintura o de escultura, ¿cierto? La cultura siempre viene como atada a cosas como ligadas con lo intelectual, con lo bueno, con lo que hay que apreciar, con lo que hay que valorar, ¿cierto? Entonces, a ver, si yo les digo en este momento, bueno, les voy a presentar a un intelectual, a una persona que es intelectual, que es muy culta, que no solo eso, es forjador de nuestra cultura latinoamericana, ¿cierto? Es un cultor, ¿cierto? De nuestros más elevados valores artísticos y culturales. Es apreciado en todo el mundo por ello. Y por esa puerta entra alguien como esto. Diapositiva. Perdón, antes. Y entra, entonces, es Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Premio Nobel de Literatura. Y ustedes seguramente o nadie se va a sentir como defraudado por la presentación que antes hice, ¿cierto? Porque efectivamente, ¿cierto? La persona, ¿cierto? Un cultor, un humanista, un forjador de la cultura nacional, de la cultura latinoamericana, de las letras, es un intelectual, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero si por esa puerta no entra Mario Vargas Llosa, sino que aparece alguien así, de pronto algunos van a sentirse como que no es completamente satisfactorio o como que empata la presentación con el personaje, ¿cierto? Alguien incluso va a levantar la mano y diga, no, ese no es un intelectual, ese no es un forjador de la cultura, ese es un científico, que es distinto, ¿cierto? Alguien va a decir, claro, pues podrá tener la razón. Y más si por esa puerta entra alguien así, peor todavía, porque pues, es una mujer joven, con batica blanca, ¿cierto? Seguramente
Y si es un, imagínense si es un biólogo, ¿cierto? Y si entra con insectos y con botas pantaneras, ¿cierto? Y con frascos llenos de hormigas y de tierra, puede ser. Entonces alguien podrá decir eso. Como que la palabra culto o cultura o intelectual como que no tienen mucho que ver muchas veces como con estas imágenes, ¿cierto? Entonces pues de pronto no mía, pero sí es el mensaje que yo vengo a decirles hoy, es que así como vemos a la cultura y a las artes y a la intelectualidad, a la intelectualidad en general como algo como apreciable, digno de defender, relacionado con la inteligencia, con la ética, ¿cierto? Como con lo más elevado que tenemos como sociedad. Pienso yo que la ciencia y la gente que hace ciencia debe ser igualmente valorada, apreciada, digna de defender, relacionado con la ética, con la inteligencia, ¿cierto? Y entonces la cultura debe ser entendida más integralmente. Y la ciencia como parte de esa cultura que es como tan importante para la sociedad, ¿cierto? Bueno, pero diciendo esto, esforcémonos un poquito en definir qué es cultura. Hay un filósofo español, Jesús Mosterín, tiene libros y escribe mucho, además es matemático, que utiliza una definición de cultura que me parece que es muy satisfactoria y creo que le da el clavo, que llega al punto. Porque creo que es la definición antropológica, por decirlo así, como la definición científica de lo que es cultura. Mosterín dice lo siguiente: cultura es todo aquello que modifica o modela el comportamiento de los seres humanos y el modo de pensar de esos seres humanos y que no es genético, ¿cierto? Es decir, es toda esa información que tenemos como especie, como humanos, pero que es transmitida por aprendizaje social, ¿cierto? Que es adquirida como miembros de una sociedad en concreto, ¿cierto? Que la vamos aprendiendo, que la vamos compartiendo, que la vamos cultivando. De hecho, cultura viene de esa palabra, de cultivar, ¿cierto? Y que no viene dada, en cambio, por transmisión genética. Porque mucho de lo que nosotros somos es heredado, pues, por nuestros ancestros, ¿cierto? Entonces, a través de millones de años evolucionamos, ¿cierto?, para ser como somos y fuimos acondicionados gracias a esas mutaciones y a esa información genética para vivir, pues, y para poder sobrevivir a esta naturaleza, a este mundo, más o menos como está dado, ¿cierto? En cambio, repito, la cultura es toda esa otra información que no es dada por la genética, sino por aprendizaje social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el arte, sin lugar a dudas, es cultura. Es una cosa que no fue heredada genéticamente, ¿cierto? Que no es transmitida genéticamente. El lenguaje, ¿cierto?, es cultura también. Porque si nosotros no hubiéramos nacido aquí, si hubiéramos nacido, no sé, en la India, no estuviéramos hablando con este lenguaje, sino otro, aprendido socialmente en una sociedad, pues, que habla determinada lengua. ¿Qué más es cultura? Pensar que las mujeres deben ocultarse la cara detrás de un burka también es cultura, ¿cierto? Eso no lo dicta la biología, ¿cierto? Sino que es cultura, también es una cosa que hemos cultivado nosotros por vivir en sociedad, por vivir unidos en ciudades, en pueblos, en países, ¿cierto? ¿Qué más es cultura? Bueno, desayunar, ¿cierto?, chocolate con arepa, también es cultura.
O sea, hay unas cosas elevadas, el arte, pues, pero también muchas otras cosas. Los chistecillos esos que compartimos en familia y que solo los entendemos en la casa, también es cultura. Cultura de 2, de 3, de 4, pero al fin y al cabo cultura, aprendida, ¿cierto?, en un grupo de 3 o 4 personas. La comida, ¿cierto? Esto es cultura también. Aprendimos así, ¿cierto? Y nos parece que nos parece agradable, nos parece que está bien. Seguramente si la llevamos a otra parte no les parecerá tan bien. De hecho, uno viaja a pocos kilómetros de un lugar a otro y ya todas estas cosas cambian. Allá en Bogotá comen una sopa, ¿cierto?, con leche y un huevo. Todo eso es cultura. De esto que acabo de decir, quedémonos con 2 ideas. Primero, cultura entonces es lo aprendido, ¿cierto?, lo compartido, lo cultivado, lo hecho a crecer, por decirlo de alguna forma. Esa es la palabra cultura, cultivar, ¿cierto? Y segundo, que modifica nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar, sin lugar a dudas, ¿cierto? De hecho, la cultura nos ayuda a nosotros como seres humanos a condicionarnos rápidamente a situaciones para las cuales la genética es muy lenta. Para que haya un cambio desde el punto de vista de la genética, ¿sí?, de la supervivencia, y quedemos mejor acondicionados para alguna cosa ambiental, pues tiene que transcurrir ahí unos milloncitos de años. En cambio, la cultura nos ayuda a condicionarnos de manera más rápida, ¿cierto?, en decenios, en siglos, en milenios, ¿cierto? Y nos ayuda, y nos ha ayudado pues hasta ahora a hacer lo que hemos llegado a hacer como especie animal, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, no hay nada más, no hay otro factor cultural, es decir, aprendido, cultivado, no nacido con nosotros por ser seres humanos con nuestros genes, que ha modificado profundamente nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar, tanto como el factor cultural ciencia. Si nos acogemos a estas definiciones, ¿cierto?, ciencia viene siendo entonces también uno de esos productos humanos que no viene con nosotros en nuestro genoma, ¿cierto?, en nuestra información, ¿cierto?, ancestral, biológica, sino que la hemos construido, la hemos compartido, la hemos corregido a través de toda la historia, ¿cierto?, de la humanidad, y tenemos ahora un cuerpo más o menos armónico, más o menos que nos ayuda pues en 1000 cosas a entender cómo es la vida, cómo es la realidad, cómo es la materia objetivamente hablando, y es eso la ciencia. Es decir, ahorita uno entra a esta sala y lo primero que hicimos fue ahí ese botoncito que está ahí, uno lo oprime, ¿cierto?, y prenden estos tubos. Es sencillo, ¿cierto? Se hace la luz y nos sentamos y todo es como normal. Retrocedamos un poquitico es un poquitico, o sea, no 1000 años, ¿cierto? Nosotros como especie llevamos unos 125.000 años, ¿cierto? Y como civilización unos 6.000. No, nos retrocedamos un poquitico, 200 añitos, o menos incluso. Y esto es una cosa de locos. Esto es magia pura. O sea, esos seres humanos, hace 2 generaciones, 3, no sé, hace poquitico, o sea, tener la posibilidad, muchachos, de entrar a un cuarto oscuro, como estaba y oprimir un botoncito, y que unas cosas se enciendan y podamos vernos, eso es impensable.
para esos seres humanos, como repito, no hace 3000 años, sino hace ahorita, hace un cuarto de hora histórico, era una cosa impensable. Esto es de magos, esto es una cosa como de loco, ¿cierto? O sea, para hablar francos, los reyes se morían de diarrea porque no tenían, ¿cierto?, un coso, pues, en donde defecar y poder soltar un agua que se lleve eso cloaca abajo, ¿cierto? O sea, no. Los reyes, el rey de Inglaterra, ¿cierto? El rey de Inglaterra no podía llegar a su cuarto y prender, ¿cierto?, un foquito, no, nada. Imagínense, pues, el pueblo raso. Hablemos de... No, los reyes vivían como una mierda. O sea, yo recuerdo un pasaje de 100 años de soledad que dice José Arcadio Buendía, cuando en Macondo empieza a hacer como experimentos y vainas, y Úrsula como que lo retaca y usted está loco y dice, no, es que pasa que allá en el mundo están pasando cosas maravillosas y nosotros acá viviendo como los burros. Dice José Arcadio Buendía. Bueno, así vivíamos como los burros, pero en todo el mundo, en Londres, en París, en Tokio, en Buenos Aires, en todas partes. O sea, una vida corta, durísima, hasta para los reyes y los nobles, hasta para los dueños de los esclavos. Era una vida de infierno, ¿cierto? Y la ciencia, entonces, como factor cultural de lo que estamos hablando hoy, ha modificado nuestro comportamiento, el comportamiento de prender la luz, o sea, que es una cosa de nada, mínima. O sea, si no es la ciencia un factor cultural, desde el punto de vista que ha modificado profundamente nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, pues entonces, ¿qué es factor cultural? Alguien me puede decir, no, El Padrino es una película que marcó el siglo XX, ¿cierto? Como es el símbolo, pues, del siglo XX, qué sé yo. Pues no, si uno se pone a ver y escarba en la ciencia, cualquier cosa de la química que hizo en el siglo XX es mucho más importante en cuanto a cultura que la mejor película que ha transformado las mentes de todo el mundo. O Picasso, o Van Gogh, bueno, sin demeritar. O sea, para mí el arte es una cosa supremamente importante, interesante como factor cultural también, obviamente. No quiero en ningún momento, ¿cierto?, que esto suene como una cosa, como un contrapunteo, ¿cierto? No, me estoy refiriendo es que la ciencia, ¿cierto?, nos ha modificado profundamente nuestra cultura aquí y en todo el mundo, ¿cierto? Y permanentemente, es decir, hace 10 años no vivíamos como vivimos hoy, ni pensábamos como pensamos hoy, gracias a estos aparaticos y a un montón de... Es decir, y les cuento, como estamos en este momento, en 5 años, vuelve y hay otra revolución desde el punto de vista tecnológico que se traduce en revoluciones culturales profundas. Porque desde la revolución industrial, ¿cierto?, que fue la mecánica puesta, aplicada a motorcitos, pues, y aplicada a ruedas y a trenes, a la informática, o a la electrónica en general, ¿cierto?, que es el electromagnetismo y la física de Maxwell y tal, aplicada al mundo. Solo pasaron 300 años. 300 años. Es decir, si nos vamos un poco más atrás, cuando empezó la civilización, supongamos hace 6000 años, pasaban 1000 años y no pasaba nada. Pasaban 2000 años y no pasaba nada. Pasaban 3000 años y de pronto pasaba alguna cosita. Gracias a la ciencia, en 300 años pasamos de la revolución industrial del vapor a los aparatos electrónicos. Y en 20 años a esta cosa, los aparatitos estos. Y ahorita estamos hablando de computación cuántica, ¿cierto? Y en este momento, hoy,
26 de julio del año 2019, están reventando eso, está que pita y tenemos que, los aparatos nuestros, actualizarlos o quizá botarlos porque viene otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta eso, si ya nos ponemos de acuerdo en eso, en que la ciencia es un factor cultural de importancia mayúscula para la humanidad, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a entender que debemos valorarla, apreciarla y no quedarnos solamente en el disfrute ciego de lo que la tecnología nos brinda. ¿Qué es la tecnología? La expresión material del conocimiento. Y eso es lo que le llega a la sociedad, ¿cierto? Los aparaticos, el aire acondicionado, los televisores, las tomografías, o sea, ¿cierto? Ahora la medicina, cuánto que ha avanzado, ¿cierto? En eso, ahora ya las endoscopias ya no es esa cosa vomitiva que le metían a uno la manguera, sino que ahora uno trae una pastillita, ¿cierto? Y la pastillita, la cápsula ya va con la camarita ahí dentro, uno ni la siente, se va así. La cápsula se desintegra y la cápsulita la tiramos después cuando vamos al baño. Increíble, ¿cierto? O sea, y eso es lo de menos, hay cosas, ¿cierto? En cuanto a neurocirugía, ¿cierto? Y a cardiología, bueno, en fin, en muchas ramas ya de la ciencia aplicada. El problema, mis queridos y mis queridas jóvenes, es que no es suficiente con que a la gente y a la sociedad le llegue la tecnología, sino que la ciencia da dos cosas, ¿cierto? Tecnología, es decir, cosas a usar, pero también cosas ideológicas. Y principalmente para el mundo que estamos viviendo hoy, necesitamos es que le llegue eso a la gente. Y que la ciencia haga parte de la cultura, no en el disfrute de las cosas tecnológicas, sino que haga parte de la cultura, de lo que, o sea, la ideología científica, la cultura científica, la forma de ver el mundo que tiene la ciencia, que haga parte de la cultura popular. Porque hoy, a pesar de los grandes avances de la tecnología, vivimos una especie de retroceso a nivel cultural e ideológico, ¿cierto? Porque por cada avance que hace la ciencia, por ejemplo la cosmología, por cada avance que damos hacia allá, por ejemplo en estos días la cosa de la foto del agujero negro. ¿Recuerdan en el 2016? Fue en el 2016, Kevin, cuando Vigo detecta las ondas gravitacionales, ¿cierto? 100 años después se verificaba experimentalmente una de las predicciones de la relatividad general, ¿cierto? Avanzamos a pasos agigantados, ¿cierto? En el CERN y en la química y en todo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ideológico vivimos una especie de un neo-oscurantismo. Es decir, mientras más avanzamos, más brujería hay, ¿cierto? Más basura ideológica hay. Mientras un avance de la biología, hay 1000 avances de la charlatanería pseudobiológica. Por cada avance de la química, hay 1000 avances, ¿cierto?, de los charlatanes de la química, hablando mal de la química o hablando mal de la ciencia. En este momento, que estamos gozando de toda esta, de la capsulita y de toda la cosa, hay una cruzada mundial anticientífica. Es una cosa de locos. Sobre todo en las universidades, ¿cierto? Unos agoreros, ¿cierto?, de la anticiencia. Gente que de manera casi directamente hablando lanzan improperios en contra de la razón,
en contra del conocimiento científico e invitándonos, ¿cierto?, a una nostalgia por el pasado, ¿cierto?, por el oscurantismo, por la tierra plana, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, eso de que la tierra plana esté de moda hoy no es coincidencia, no es solamente el terraplanismo el que se puso de moda hoy. Todas las supercherías del mundo se pusieron de moda hoy. ¿Ustedes han visto? O sea, uno sale por la calle y cada cuadra hay cristales magnetocuánticos y de todo, ¿cierto? O sea, por donde uno ve, está lleno, ¿cierto?, de toda esta basura ideológica que le venden a la gente en medio de del mayor avance científico que ha vivido la humanidad desde que inició la modernidad, ¿cierto? Si esto no atentara contra la vida de la gente y contra su bienestar intelectual, contra su elevación cultural, pues no nos importaría, cada quien, digamos, que se gana la vida como bien pueda. Si alguien quiere, pues, montarse, ¿cierto?, un consultorio de tarot, que lo haga en este desempleo, pero no estamos hablando del señor que monta el cosito de tarot, ¿cierto?, para embaucar a una que otra señora, no, estamos hablando, ¿cierto?, que la sociedad en su conjunto viene siendo aplastada culturalmente, viene siendo apabullada intelectualmente y no puede ver más allá. En cambio, la ciencia nos permite, ¿cierto?, el beneficio de la duda, nos permite explorar nuevas puertas, nos permite entender la realidad y nos permite entender a nosotros mismos. Eso es lo bonito que tiene la ciencia como valor cultural. Nos permite de manera realista y de manera objetiva alcanzar la felicidad y, diría yo, también alcanzar unos niveles de espiritualidad que no los da ninguna otra cosa en el mundo sino es la ciencia. O sea, eso, por ejemplo, de sabernos como simios erguidos, que venimos de otros animales gracias a un proceso larguísimo que se llama evolución, eso es una cosa que a mí me llena, ¿cierto?, de una satisfacción personal, de entenderme a mí mismo, quién soy yo en el universo, saber que somos unos habitantes casuales de una roca minúscula, ¿cierto?, que gira alrededor de una estrella en un espacio increíblemente grande. Eso también nos llena de felicidad, entender eso, conocer el universo. O sea, si eso no es elevación espiritual, ¿cierto?, de lo que hablan, ¿cierto?, otras corrientes del pensamiento, no sé qué será. A mí me parece que la ciencia permite eso. Pero entonces nosotros nos podemos volver científicos, ¿cierto? Pero si la ciencia puede hacer parte de los valores culturales de la sociedad, y este es el objetivo como de la charla de hoy, de las ideas que les quiero compartir hoy, ¿cierto? Que lo que hacen ustedes de ir al lago, ¿cierto?, a montar un par de telescopios y que el señor, la señora, el que está por ahí se acerque, hace parte de eso, de llevar la ciencia al pueblo raso. Y la divulgación científica tampoco obviamente hace ese aporte, porque solo si la ciencia la vemos como cultura y se integra a los factores humanísticos y artísticos de la cultura, y la cultura queda completa de verdad, humanismo, filosofía, artes y ciencia, esa cultura es la única capaz, así viéndola, de empujar a la sociedad a niveles de desarrollo intelectual y material también, que si no es así no podemos llegar, ¿cierto? Si vivimos en esta ignorancia tan jodida, ¿cierto?, en la que estamos, y el pueblo, ¿cierto?, porque el problema es ese, que la educación queda o ha quedado corta en eso, ¿cierto? Si el pueblo no se apropia de la ciencia, así como debe apropiarse de las artes, es que mi posición es esta, que la gente debería saber quién es Mozart,
quién es Beethoven y quién es Shakespeare y quién es Gabriel García Márquez. O sea, las artes, la literatura, la pintura, debería ser, ¿cierto?, apropiada e interiorizada por la gente del común y por todos los estratos y por todo el mundo, porque también son bienes colectivos de toda la humanidad. Pero así como debería entender eso, también debería saber, por lo menos a nivel divulgativo, obviamente, cómo es el origen del universo, ¿cierto? Cómo funciona la evolución, qué es eso de la evolución, por qué, cómo se dio eso, cuánto duró, por qué se dio. Hace 8 días vimos acá la cosa de qué edad tiene la Tierra. Bellísimo, ese programa es genial, porque cumple con varias cosas de lo que debe ser una buena divulgación científica. Un lenguaje apropiado, ¿cierto? Hace uso de herramientas técnicas muy buenas, con dibujitos, ¿cierto?, con efectos especiales, etc. Y tercero, que es uno de los mandamientos de Carl Sagan, siempre hablen de las aplicaciones de la cosa. Y en el programa de hace 8 días de la edad de la Tierra, vimos como Patterson, esa investigación que servía para medir la edad de la Tierra, sirvió también para detectar, ¿cierto?, las partículas de plomo en el ambiente que tiraba la combustión de la gasolina que se vendió en esa época. Y eso ayuda, ¿cierto?, a la gente, a las personas, a la salud humana. Bueno, eso era como un paréntesis, digamos. A ver. Entonces, estamos en una pelea, digamos, en una contradicción muy tremenda, porque mientras nosotros, el Club de Astronomía, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Pereira, se esfuerza en llevar la ciencia a donde está la gente, en general vivimos, ¿cierto?, de manera directa o indirecta, de manera voluntaria o involuntaria, un ataque a la ciencia, y de tratar de subrayar esa división. La ciencia vista, ¿cierto?, como algo lejano, ¿cierto?, como unos loquitos, ¿cierto?, una gente que habla cosas raras, que no se entiende nunca de lo que están diciendo, que muchas veces, ¿qué estarán haciendo?, que eso ni siquiera ha de servir. Y de hecho en el colegio mismo a uno le dicen eso, ¿cierto? Yo estoy dando clases del trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Y no falta el pelado que levanta y dice, ¿para qué sirve?, ¿cierto? Le digo, para nada. O sea, lo que aprenden en el colegio, muchachos, no les va a servir para nada si de lo que se trata es que aprendan cosas que les sirven para la cotidianidad. O sea, si por eso fuera, en los colegios y en las universidades nos deberían enseñar, no sé, cómo pagar servicios, cómo hacer fila en un banco, cómo coger un bus, cómo coger un taxi a las 3 de la mañana sin ser atracado. Eso sirve. Eso sirve mucho. Pero ¿para qué carajo la redoxilación? ¿Para qué carajo el análisis literario de la poesía de Góngora? ¿Para qué carajo los casos de factorización? Etcétera. No, son herramientas intelectuales y culturales que nos sirven para ser más inteligentes, para ser más felices, para entendernos más a nosotros mismos. Para eso está mucho, la educación está también para eso, también para enseñarnos a hacer cosas, ¿sí? Un ingeniero pues que haga sus puentes y sus refrigeradores y sus cosas, obviamente, ¿cierto? Pero también necesitamos que la educación y la ciencia para incluirlo en nuestro bagaje cultural. ¿Se imaginan, muchachos, que la ciencia, que gracias a la ciencia, todo el mundo, desde niño, en todo el mundo siempre supiéramos que genéticamente somos iguales, que todos provenimos de un primer grupo de homínidos de piel oscura que salieron del África? Si supiéramos todo eso, nos hubiéramos ahorrado, no sé, 1000 años de pelea en contra de la esclavitud, en contra del racismo.
o la pelea actual del feminismo, y nos quitamos el pelo y nos sacamos pues los ojos tratando de explicar que hombres y mujeres son iguales, maldita sea. Pero es que venimos con unas talanqueras anticientíficas o pseudocientíficas que nos enseñaban que así no era la cosa, que las mujeres eran, ¿cómo es que era? El mal necesario, una especie de maldición que nuestro Dios nos castigó, pero que tocaba aguantárnoslo para poder reproducir la especie, y cuyo cometido final también era en últimas alabar a nuestro Señor. O sea, ¿se imaginan que la ciencia de verdad impregne la cultura popular? Nos ahorraríamos 1000 discusiones, ¿cierto? Y no solamente nos ahorraríamos 1000 discusiones, porque discutir es chévere, no, nos ahorraríamos el sufrimiento de muchas personas, el sufrimiento de miles, de millones de personas. O sea, afortunadamente ahora existe la sexología científica, ¿cierto? Sexología neurobiológica, psicobiológica, que por fin, ¿cierto?, le está dando a la mujer, ¿cierto?, su papel dentro de la sexualidad y dentro de la teoría del placer, que mucho tiempo estuvo oscura gracias a esa charlatanería escolástica y pseudocientífica del psicoanálisis y de Freud. Gracias a la ciencia, y eso que es muy, muy reciente, 30 años llevábamos, ¿cierto?, de estar con sexología científica, luchando, ¿cierto?, contra los molinos de viento del psicoanálisis, que como toda secta, como toda iglesia, son muy fuertes, se autodefienden de manera muy cerrada, ¿cierto? Y ha sido muy, muy complicado hacerlo, pero bueno, ahí estamos. Entonces, diciendo esto, muchachos, quería hablar un poco de... ¿Estamos bien de tiempo? Sí, no, muy bien. Hablando de esto, que yo creo que ya quedó como claro, quería hablar otra vez, ya lo mencioné, sobre la relación entre ciencia y arte, que nos parece también cosas completas, o nos han enseñado a ver que son dos cosas completamente distintas. El arte nos han dicho que es emotivo, subjetivo, emocional, agradable, qué sé yo. En cambio la ciencia pues, es racional, fría, ¿cierto? Es una cosa que... Pero ustedes saben que no es así, que no es tan así. O sea, muchas cosas de la ciencia vienen desde la inspiración, de la creatividad, que es como funciona muchas veces el arte. Muchas veces viene de chispazos creativos, ¿cierto?, inspiradores, de sentidos estéticos. El sentido estético está mucho en gran parte de los adelantos y de los hallazgos científicos de toda la historia, sea Galileo, o sea Newton, o sea Einstein, o sea Planck. Siempre tuvo que ver por ahí algún elemento de creatividad, de inspiración y de sentido estético. Y el arte muchas veces parte sobre agregados de bases bastante racionales. Por ejemplo, los escritores. Hágame el favor, no hay nada más sesudo, racional, escucha cierto frío, por decirlo así, que escribir un poema, que corregir una novela, un cuento. Los literatos, ¿cierto?, parten la inspiración, la idea, pero vaciarla en el papel o ahora en la pantalla blanca del computador, ¿cierto?, es una cosa que requiere un método, mucha razón, mucha frialdad, si se quiere. Y así una pintura, y así una obra de teatro,
Eso de que los artistas son unos loquitos de marihuanados, pues, que andan por ahí saltando de flor en flor, ¿cierto? Ah, eso es puro cuento. Eso es puro cuento. O ven cómo trabajaba Shakespeare, o Picasso, o Van Gogh, o Botero, o García Márquez. 100 años de soledad. Casi 2 años encerrado en una pieza como un loco. Casi sin comer ahí, hijo de pucha, una concentración absoluta. Como Madame Curie, allá en el sótano cuando estaba sacando la cosa del radio. Así es. Así son los artistas y así son los científicos. Hay mucha inspiración, como decía Einstein, también mucha transpiración, mucha creatividad. El arte y la ciencia son 2 formas de creatividad e inteligencia del ser humano, muy humanas ambas. Nos han dicho que el arte es el verdaderamente humano. Es que todos tenemos, ¿cómo es un poeta, un loco, ¿cómo es que es? Un borracho, ¿cómo es que el dicho? Bueno, pero la verdad verdadera es que los seres humanos somos también científicos por naturaleza. Acá en la universidad que nos gusta como inventar palabrejas, ¿cierto? Para todo. Yo he oído, por ejemplo, que hablan del homus economicus, ¿cierto? Para hablar, ¿cierto? En economía del ser humano, que no sé qué, que siempre está dado la ganancia, el homo, no sé qué. Bueno, yo también, madre, todo el mundo inventa, yo, ¿por qué no? No, el homo científicus. O sea, el ser humano no toma de la naturaleza como la naturaleza le da. Naturalmente el ser humano toma de la naturaleza y la transforma y la trata de entender, y como la naturaleza afortunadamente más o menos tiene unas leyes regulares, ¿cierto? Que la gravedad, que el electromagnetismo, que podemos darnos el lujo de hacer experimentos y entenderla para muchas veces saciar nuestra curiosidad nata, natural, que como seres humanos venimos con ella. Entonces, somos homo científicos. Los seres humanos somos seres que tendemos a la ciencia y que tenemos todos un científico dentro, sino que toca saberlo explotar y que todos podamos, ¿cierto?, disfrutar de ese talento o de esa visión científica de la que todos somos y de la que todos tenemos, ¿cierto? Así como todos somos artistas y poetas y locos, y como dice el dicho que no me acuerdo. Eso es cierto también, todos tenemos un artista dentro que muchas veces sale y aflora, y otras veces por algún motivo de nuestra crianza se queda oculto por muchos años o para siempre. Eso depende, ¿cierto?, de muchas cosas. La ciencia es así. ¿Se imaginan ustedes, muchachos, que le lleváramos la ciencia a la gente de verdad, de manera popularizada, difundida desde los más chiquitos hasta los más grandes? La gente estuviera viviendo, ¿cierto?, entre el asombro y el gozo, porque es lo que uno ve en las charlas de divulgación científica que uno da, ¿cierto? Porque la gente dice, algunas veces la gente llega como con resquemor, como los artistas ahí en la Universidad del Quindío cuando hay esta charla. Ciencia y cultura, no, si lo mío es el arte, ¿cierto? Pero más o menos cuando explicamos esta cosa, la gente entiende y le gusta entender. Es que yo pensaba que la ciencia era una cosa inentendible. Pues sí, que pasa que como la ciencia se va especializando y se especializa cada vez más, ¿cierto? Primero, una rama de la ciencia estudia esta libreta, ¿cierto? Pero esa rama se divide en 200, qué sé yo, 100 subramas, y una rama estudia esta hojita. Y esa subrama se divide en 14.000 universidades y científicos que cada uno estudia un renglón determinado. Y claro, se va volviendo un lenguaje cada vez más especial, más específico, con su propia semántica, con sus propias leyes, ¿cierto? Que si ya lo conoce, los científicos que están aquí muchas veces no van a poder entender a los que están estudiando esta otra hoja. Lo que pasa entre el biólogo con el químico, ¿cierto? O el físico con el matemático, muchas veces.
y el físico con el químico, bueno, en fin, el ingeniero con, bueno, obviamente, pero de eso no se trata, repito, no es que todos nos volvamos científicos, como todos, no todos podemos volvernos Picassos, ni no todos no podemos volvernos Cervantes. No, va a haber unos pocos que van a ser artistas, va a haber unos pocos que van a ser científicos, pero de lo que se trata es que todo el pueblo se tome para sí e interiorice, ¿cierto?, todos los valores culturales que son propiedad colectiva y compartida de la humanidad para poder ser felices y para poder entender mejor cómo funciona el mundo, la naturaleza y nosotros mismos. Bueno, yo esta diapositiva la puse, ¿cierto?, por lo del sentido estético. Esa de arriba ustedes la conocen, es la identidad de Euler, que es cuando uno evalúa en pi esta ecuación de aquí abajo, ¿cierto? Y esa ecuación e a la i x es igual a coseno de x menos i seno de x, de lo que sea, variable constante. La i no es la variable, pues. Con series de Taylor se puede mostrar eso, o con ecuaciones diferenciales, pero el hecho es que evaluada en pi da esta belleza. Hombre, ahí, muchachos, ustedes ya la saben, eso ustedes las ven en camisetas, en tatuajes, en murales, en el metro de Nueva York, ¿cierto? Está E y pi, dos constantes, ¿cierto?, esas fantásticas y maravillosas que tiene el cosmos, ¿cierto?, como casi divinas, ¿cierto?, que están en todas partes. Hay otras, ¿cierto?, Phi y la otra. Pero esos dos, ¿cierto?, son una cosa maravillosa. Está el 1 y el 0. Pues el 0, que es muy importante para las matemáticas y para todo. El 1, la base de la aritmética. Y unidas de una forma tan maravillosa en una cosa tan sencilla como es identidad. Por eso es que la gente se la tatúa y la pone en todas partes, y se la pone en camisetas. Eso tiene un sentido estético profundo, muchachos. O sea, que una ecuación, que una identidad sea, digamos, sea objeto de veneración, sea como causante de emoción, eso le pone un sentido casi artístico a la cosa, ¿cierto? Y la de acá abajo, yo no sé, seguramente ustedes la conocen, esa es la ecuación de Dirac, que es cuando Dirac se puso a reescribir las ecuaciones de la cuántica, ¿cierto? Y Dirac, ¿por qué le salió esa? Que es lineal, es hermosa, es chiquita, es bella, y una ecuación que ustedes saben que son como 3 tableros. El tipo simplemente estaba empujado por un sentido estético de la cosa, por querer hacerlo, porque le parecía que iba a salir más bonita, y le salió más bonita, ¿cierto? O sea, así funciona el arte, y así funciona la mente de las personas que uno tacharía de espirituales, ¿cierto?, de poetas, de gente, ¿cierto?, que hace cosas lindas, bellas, maravillosas, como el que hizo la Venus de Milo, ¿cierto?, una cosa hermosa, ¿cierto?, para recrearnos todos en ella. Bueno, Dirac, funcionando su mente de esa manera inspiradora como un artista, la hizo y le salió eso. Y no solamente eso, de Arepaso, ustedes saben que eso predijo en el 28 predijo la antienergía, el antielectrón, y 4 años después, con las placas de radiación cósmica, detectaron el antielectrón, y entonces la ecuacióncita, además de linda, era cierta, cosa que sabíamos, ¿cierto?, pero como en ciencia nada es cierto hasta que se pueda hacer el experimento, ¿cierto? Pues tenemos teorías que todavía no cuentan con evidencia experimental, pero creemos que por como están funcionando son ciertas. Nos falta, ¿cierto?, muchas veces, en muchas de ellas, el centavito para el peso, ¿cierto?, para ya
dejarlas completamente con candado. Bueno, esta tiene el candado, que fue cuando con placas de radiación cósmica apareció el antielectrón. Y ya la antimateria y la antienergía pues es una cosa completamente aceptada por la comunidad científica. Y bueno, otro ejemplo era este, pero pues no sé cómo se me tiempo. No, muchachos, yo llevo este ejemplo porque me parece bonito para los artistas estos con los que hablé, como cierto, como para motivarlos a que vean las matemáticas y la ciencia con otros ojos. El número de arriba, 10 a la 85, es un 1 seguido de 85, es una cosa de loco, ¿cierto? Es la cantidad de átomos, ¿cierto?, que tiene el universo visible, ¿cierto? Entonces, los átomos de este lapicero están contados ahí. Los átomos, ¿cierto?, de tus ojos están contados ahí. En el universo hay 10 a la 85 átomos, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? No me lo pregunten, pues no sé cuál sería el método y el algoritmo que hicieron. Esto lo hicieron físicos, ¿cierto? Este numerito de acá sí lo hicieron unos matemáticos, con un poquito de teoría de números, tampoco es muy compleja. No digo con estadística. Este es el nivel de complejidad del ajedrez. 10 a la 120. Es decir, ¿cómo así? O sea, que hay más posibilidades de partidas de ajedrez que átomos en el universo. Sí, un divulgador matemático español dice, y me encanta esta frasecita: si cogemos cada átomo, un átomo de Andrómeda, todos los átomos de Andrómeda, por ejemplo, todos los átomos de la Vía Láctea, todos los átomos del universo visible, y en cada átomo pintamos una partida de ajedrez distinta, acabamos los átomos y nos quedan faltando partidas por ajedrez que pintar. Es decir, es una cosa que se nos escapa a la intuición, y para eso sirven las matemáticas, ¿cierto? Para sorprendernos, para que nosotros podamos dominar la intuición y que no la intuición nos domine a nosotros. Para eso sirve la ciencia, y ustedes como físicos sí que lo saben. Muchas cosas que la física, ¿cierto?, atentan contra la intuición nuestra, ¿cierto? La cuántica, entrando por la cuántica, pero de ahí para atrás también. Hasta la más elemental mecánica muchas veces, y en su momento sobre todo, atentaba contra la intuición que teníamos los seres humanos en un momento. Bueno, simplemente les dejo ese datico como para que lo miren. Hay mil cosas. Yo estoy preparando una charla en este momento que le tengo el nombre y esta diapositiva. Se llama Matemáticas Simpáticas, y quiero como recoger un montón de ejemplos de cosas así como especiales, extraordinarias, llamativas, bonitas de las matemáticas, sean demostraciones raras o ejemplos o numeritos así como extraños, para montar una pequeña charla divulgativa para motivar a la gente, a los jóvenes o a los viejos, lo que sea, que crean que las matemáticas es una cosa maravillosa y que no es una vaina aburrida como todos creían. Bueno, ya para ir terminando, yo les decía que paradójicamente estamos viviendo en un renacer del oscurantismo medieval, ¿cierto? No parece, pero estamos viviendo, ¿cierto?, en el mundo de la superchería, de la charlatanería, de la pseudociencia y de la anticiencia. Yo recuerdo que cuando fui estudiante universitario, yo empecé a vincularme con esto de la divulgación científica porque hubo un ataque, se estaba tratando de reformar el proyecto educativo institucional de la universidad, ¿cierto? Y en ese momento vino una oleada de enemigos de la ciencia para que en el PEI nuevo de esa universidad esté incluido cosas anticientíficas, y que se catalogue a la ciencia como un discurso más, como una forma más
solamente de conocer la realidad, pero no seguramente la más fiable, ¿cierto? Entonces, y eso trajo muchísimas implicaciones graves, muy graves para la unidad, para la universidad. Se abrió, por ejemplo, la Facultad de Salud, cosas de homeopatía, pues, y esas cosas. Como todo es válido, hombre, yo creo, muchachos, que si uno se embadurna con saliva todo el cuerpo, previene el cáncer. Se llama salivoterapia y la patenté ayer en la notaria cuarta. Perfecto. Eso está bien. Y si eso es, usted lo mezcla con caquita de gato, fresca y en ayunas, porque todo es en ayunas, ¿cierto? Perfecto. Eso le previene no solamente el cáncer, sino el SIDA. Y ríense. No, pero ustedes se ríen, pero eso pasa. Y la gente le da un volante de eso que acabo de decir. ¿En dónde hay que pagar? Llegan y se meten en esa vaina. Bueno, estamos viviendo en una etapa oscurantista. Por eso pienso yo que ustedes, el Club de Astronomía y cualquier esfuerzo de divulgación científica, sea cual sea, por ejemplo los programas de Cosmos, es uno, a pesar de que esos canales que antes eran de divulgación científica, ahora son 100%, digo 10% de divulgación científica y 90% nazis, alienígenas. Uno se ve Cosmos, ¿cierto? La señora de la casa ya se ve Cosmos, una berraquera, pero las otras 8 horas del programa ya se olvida del Cosmos, ¿cierto? Y queda como una imagen completamente distorsionada del nacimiento de la Tierra, de los nazis, de los extraterrestres, de una cosa espantosa. Hay stand-up comedy de divulgación científica, hay charlas, hay eventos, hay juegos, hay parques temáticos, ¿cierto? Entonces yo los llamo a que sigan en ese empeño, ¿cierto? Eso es muy importante para que la cultura vaya unida, ¿cierto? al resto de los factores culturales que hacen que nuestra vida sea como es, ¿cierto? Y nuestro comportamiento sea como es, y nuestra forma de pensar y de ver el mundo sea como es.